Acompáñanos a descubrirlo en el programa de fantasmas todos los martes a las 8 de la noche, solo por Sónica TV. Escúchalos si te atreves. Cacería de brujas. En el programa de fantasmas.com.mx hoy nos abocaremos a conocer la verdad detrás de lo que es una cacería de brujas y cómo llegó a convertirse en lo que ahora conocemos o lo que conocimos como la Santa Inquisición. Que bueno, parecía que estaban salvando almas, pero yo creo que estaban haciendo todo lo contrario. Todo eso y mucho más lo veremos hoy en el programa de fantasmas.com.mx. Humanas. Sin embargo, acabó produciendo un sufrimiento humano inenarrable. La palabra Inquisición conlleva imágenes de tortura y crueldad. La tortura se utilizaba simplemente para sonsacar confesiones. Entre sus víctimas se incluyen Juana de Arco y Galileo. Pero ¿sabemos realmente qué sucedió y por qué? Básicamente, todo lo que se ha afirmado sobre la Inquisición es erróneo por defecto. Y es erróneo porque nunca hubo acceso a la realidad que se escondía de... Buenas noches, bienvenidos a su programa fantasmas.com.mx. Como siempre, un placer estar con ustedes. Ya tenemos por aquí al mismísimo Don Calaca, que trae una calaverita fantasma que ya verán en su playera, Turbo, y del otro lado haciendo toda la magia, Cerveceus. Bienvenidos. Ya saben que aquí lo último en tecnología y nos ponemos a hacer playeras interactivas. Si no lo había notado. Pero bueno, bienvenidos una vez más a su programa de fantasmas.com.mx con un tema muy especial y que seguramente nos dará para poco el día de hoy, pero bueno, antes de comenzar, ya saben. Más bien, para variar, nos va a quedar mucho que decir. Sí, por eso digo, nos va a durar poco. Nada. Nos va a durar poco el tema, pero bueno, ni modo, ya veremos si como siempre prometemos segundas partes y no las hacemos porque los queremos dejar picados. Esperemos que se abarque la gran mayoría de la información para que ustedes se vayan satisfechos y con ganas de saber más, como siempre. Pues bueno, antes que nada hay que saludar a la gente que tenemos por ahí. ¿Quiénes están? Ya tenemos por aquí a Ex-Kenny. A Ex-Kenny. Pues gracias, parece que hay pocos ahorita en este chat, pero ya sabemos que o no tiene tarea o se escapó de la universidad. Que ya sabemos que nos han dicho muchas veces que nos están viendo, pero no necesariamente se conectan al chat. Y que de todas maneras ya saben que no hay ningún pretexto, ya que hay muchas vías de comunicación, ¿no, vos? Claro, sí, también tenemos el Facebook, el Messenger y el Twitter de Sónica TV Radio o el Facebook de Don Calaca que tiene abierto él. Sí, ya saben que no hay pretexto. Si nos quieren saludar, si nos quieren comentar, si quieren sugerir, si quieren preguntar, lo que quieran, no se escapan. Siempre hay una manera y si ustedes no quieren registrarse en chats raros ni nada, ya saben que dejamos el chat abierto. Para cualquiera que se conecte, automáticamente entra al chat como un número, como un Ustreamer y un número. Y con eso ya pueden estar participando. Así que por favor háganlo, los invitamos y de todas maneras, si quieren estar en el Facebook, por ejemplo, de Sónica TV Radio, ya saben que el programa también lo pueden ver desde ahí en el app que tienen del lado izquierdo. Y si quieren vernos desde sus celulares, ya sea de iOS o de Android, ya saben que ahí está el app de Sónica TV Radio, nos bajan y con un clic ya están disfrutando de los contenidos de Sónica TV Radio, entonces échenle un ojito. Pues bueno, el tema del día de hoy está bastante interesante. Ya que muchas veces nosotros nos abocamos a hablar de la brujería, quizá nos abocamos un poquito a las atrocidades de lo que es la Santa Inquisición, pero no hablamos de las verdaderas causas, no hablamos de todo lo que realmente sucedió en esa época y por qué no relacionarlo de nuevo con los fenómenos paranormales y con la magia, porque bueno, eso parece, ¿no? Uno dice, bueno, ¿por qué surgió la Santa Inquisición? Sí, pues de todas maneras la magia ha existido de toda la vida. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y estamos hablando de que en la época medieval, por ahí del 1300, existía la magia. Recuerden que en la época medieval, hablar de médicos, hablar de gente conocedora, de gente que curaba, era simplemente o estaba dedicada a la gente con dinero, a la gente que podía pagarlo, a la gente de sociedad. ¿Qué pasaba con la gente del pueblo? Pues mira, casi todas las culturas prehistóricas, o sea, no me digas en la época media, practicaban ritos destinados a mejorar las cosechas, la fertilidad o propiciar la caza.
Y normalmente las encargadas de los ritos eran las mujeres de la tribu. Es que ¿Por tenía qué? que haber alguien. No, pero además los hombres estaban afuera cazando. Ellas eran las que estaban en el sitio, eran las recolectoras. Era más fácil que se dedicaran a estas actividades. Pero ahí estamos viendo, si los médicos se dedicaban solo a la gente que estaba ahí con dinero, pues ¿qué pasaba a la gente del pueblo? Que obviamente era la mayoría, que era la sociedad más homogénea que había. Es decir, no como ahora, quizá es muy diferenciada. No, allí era lo más. Estaba los que estaban a lo mejor arriba en el castillo, la sociedad, y los que estaban en el pueblo, que eran los que producían, trabajaban. Ellos, ¿quién los curaba? Obviamente tenían que ver o haber gente dedicada a este tipo de conocimiento adquirido, no mágicamente. Estamos hablando de experimentación, que sí, conocer la hierbita, conocer los ritos que de alguna manera ayudaban a que pues las cosechas se dieran. Y era difícil entender las creencias, porque estamos hablando de que toda esa gente era en su mayoría católica. Entonces algunas veces veíamos algunos ritos donde ellos, en su afán de hacer crecer las cosechas, pues trituraban hostias y las echaban en la tierra para que creciera. Entonces decía uno, en esa época se confundía realmente la línea entre lo católico y lo mágico. Se mezclaban, porque eran las creencias que tenía el pueblo para mejorar sus cosechas, hablando de las creencias de Dios, ¿no? Entonces, bueno, estas personas pues existían y han existido. Y no buscaban hacerle daño a nadie. De hecho, lo que hacían eran cosas buenas. O eran la típica comadrona. No tienes un doctor que te atienda, que además antes todas las cosas de las mujeres estaban de alguna forma satanizadas, digamos, o sea, las menstruaciones, el parir a los hijos, eran cosas como muy oscuras, muy secretas. Entonces, las mismas comadronas, que eran las que ayudaban, eran mujeres con más experiencia, que ayudaban a mujeres más jóvenes a parir a los hijos, se veían como brujas. Sí, no, aquí hay que decir que eran personas que conocían todo lo que hacían, lo conocían a profundidad y trataban de ayudar. No estamos hablando de solo curar personas, también curar a los animales, curar a la mascota de la casa. Bueno, ellas también se abocaban a eso, a tratar de ayudar. Que si alguna cosecha, cualquier cosa que ustedes se imaginen. El ganado, imagínate perder a tu ganado, perder una vaca cuando está pariendo, pues no podías darte ese lujo, era lo que vivías. Sí, no, entonces existía realmente esta gente y ha existido de siempre. ¿Pero qué pasó? Bueno, en esa época la iglesia o la gente de estratos mayores pues no lo consideraba una amenaza. Ellos creían que era parte de las supersticiones, parte del folclore del pueblo. No les preocupaba nada ese tipo de cosas. Pero entonces dice uno, ¿dónde se marca la diferencia? Sabemos que la magia ha existido siempre, sabemos que el conocimiento y pues las diferentes religiones han estado ahí siempre. En el antiguo Egipto, en la Roma antigua, en todo eso había magia. Sí, ¿no? Déjame decirte que no había cacería de brujas, pero sí se les condenaba. Ah, bueno, sí, no. Digo, en un principio no era tampoco así. Había quizás ciertos grupos minoristas amenazados por ciertos grupos mayoristas por las diferencias, pero no era tan marcado. Y bueno, estamos hablando de que todo mundo usaba magia. Estamos hablando de que puede ser que un artesano, alguien que trabajaba en el campo, alguien ilustrado, alguien que leía, podía de alguna manera ocupar algún rito, algún talismán, algo que, la gente creía en las supersticiones. Todo eso era magia. No podemos separarlo de la magia. Y estamos hablando de gente que era católica. Entonces, gente católica creyendo en los fenómenos paranormales, creyendo en la magia. Pero no solo es eso. Imágenes como la que acabamos de ver precisamente. Una mujer con un ojo diferente. Una mujer grande, una mujer sola, que no tuviera familia, una viuda. Sí, se les llama quizá una mujer infértil, ¿no? Uh-huh. Quizá una mujer que ya no se veía. O con algún defecto, toda esa gente era culpada. La gente con epilepsia, bueno. Sí, no, alguien que era diferente automáticamente se le considera algo raro. Diferente como siempre. Porque cuando hablamos de brujería no podemos decir, pues entonces puras mujeres. No, también había hombres. Había hombres y mujeres, obviamente su gran mayoría fueron las mujeres, ya veremos por qué. Pero eran hombres y mujeres. Pero bueno, ahí les van a poner unas imágenes mientras nosotros les platicamos de qué se trata esto. Ahora sí, estamos hablando de que hubo una época en el que había una religión, en el que había una creencia y en el que había estas comadronas que se encargaban. Hablamos de términos generales, también había hombres. Había de todo, pero voy a hablar en el término general, comadronas, como las que trataban en su momento de que todo estuviera bien, en sus conocimientos, compartir con la gente todo esto para que todo el mundo estuviera sano. Aquí podemos ver los médicos de la época, ya lo saben, solo para reyes. Entonces, bueno,
Y ya como vieron en el video, grandes personalidades pasaron por esa tortura, pero bueno. Lo que la humanidad es capaz de hacer por miedo e ignorancia. Sí, no, y después de esto, ¿qué pasó? Bueno, pues que la palabra... llegó la palabra bruja. Llegó la palabra bruja y bueno, esto englobaba un montón de cosas. Cualquier persona que hiciera uso de algún talismán, de algún tipo de magia, de algún tipo de mezcla herbal, ya casi si te hacías tu té, oye, eso, ¿qué estás haciendo? No, a mí se me hace que tú estás haciendo algo raro, algo malo, A mí se me hace que eso ya es brujería. Y por cierto, escenas que estamos viendo es escenas del Papa Juan Pablo II cuando en 1998 dijo: es hora de abrir los archivos del Vaticano y tratar de entender realmente qué pasó con la brujería y la Inquisición. Y pedir perdón. Si es que lo amerita pedir perdón. Pero bueno, nunca oímos el perdón, ¿o sí? No lo sé, tal vez fue muy Quizás sí escondido. se dio, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? Estamos hablando de que no había ningún pleito, no había ningún riesgo. La iglesia ni el gobierno consideraban peligroso esto que estaba ocurriendo. Pues ¿qué pasó por ahí? Recuerden que por ahí en 1309 empieza a dividirse el Estado, empieza a dividirse pues las religiones, o bueno, la misma religión católica empieza a perder fuerza precisamente por sus divisiones. Tenía estos problemas porque ya saben, cuando hay mucha división, poco control, pasan muchas cosas. Después viene por ahí del 1315, empiezan las guerras. ¿Pero por qué empiezan las guerras? Miedos. Precisamente estas divisiones conllevan a miedos. Y después de esto, por ahí, por ejemplo, en 1347, llega la plaga. Después de que ya sufrieron, por ejemplo, hambrunas, guerra, enfermedades, llega el acabose. Cuando llega la plaga, por medio de un barco que llega a Europa, llega la plaga, que es la peste negra, la peste bubónica, que es la muerte negra. Y de ahí, pues viene el acabose, viene el caos. El caos es el momento perfecto. Que culpar a alguien y no podía ser Dios, ¿verdad? No podía ser Dios. Ya estaba el caos. Es decir, la iglesia estaba perdiendo fuerza en ese momento. ¿Cómo podía llegar a ser el héroe, o sea, esta institución heroica que salvaba a la humanidad, si no tenía eso precisamente lo que hacía falta? El caos total. Primero que nada tenía que tener una imagen. Eso es algo que lo hemos visto mucho y hemos dicho, oye, pues, ¿quién es Satanás, el diablo, así como nos lo muestran? Pues es lo que ejemplifica cualquier cosa en contra de la iglesia. No estamos diciendo lo que ejemplifica el mal, no. Estamos hablando de cualquier cosa que va en contra de la iglesia y que está a favor de vamos a decir, este apocalipsis, porque lo consideraron en esa época un apocalipsis. Cuando ya vieron que la gente se estaba muriendo así en grandes cantidades, pues decían que eso ya había llegado los ángeles de la muerte. Digo, ¿por qué van a pensar que era el apocalipsis? Pues simplemente cuando llegó la peste, en menos de un año, ya había matado a la parte de población de Alemania, que fue donde llegó, me parece. No, vino después, un año después, que pasó a Francia, Alemania y varias partes. En un año, bueno, fueron menos de un año, y un año después ya estaba en toda Europa y había matado a 20 millones de personas. Que esto en esa época era 1/3 de la población. Se había diezmado a la población de una manera drástica. 1/3 de la población. Imagínense cuántos miles de millones de muertos tendríamos ahorita. Entonces, ¿qué quería decir eso? El apocalipsis. Ya estábamos sufriendo el fin del mundo. Pero fue una muy buena época para agarrarse de ahí y decir, nosotros, como una institución, los vamos a salvar. Los vamos a salvar. ¿Y cómo va a ser? Bueno, simplemente creando ahora sí, clara diferenciación de si no estás con la iglesia, estás contra ella. ¿Y por qué lo vemos tan dramático? Porque vimos muchos ejemplos estudiando esto. La Voz del Más Allá y yo nos encontramos con, de verdad, obviamente, como ustedes saben, es una barbarie total contra esta gente que no podía de alguna manera defenderse. Pero decimos, bueno, es que ellos agarraron contra todos los que eran creencias diferentes. Pero no. En este movimiento agarraron parejo. Hasta los católicos, protestantes, judíos, todo. Cualquiera. Por ejemplo, en algún momento cuando llegó la peste negra, ellos dijeron, los judíos nos están envenenando los pozos de agua, hay que hacer algo. En esa época, y estamos hablando no en la época de los nazis, se acabó casi completa la población de judíos. Y nadie recuerda eso, ¿verdad? Y nadie recuerda eso. En cada pueblo, si se creía que la peste era traída por los judíos,
todos en el pueblo chiquito, aunque fueran pueblos pequeños en esa época, eran muchísimos pueblos pequeños, desaparecía completa la comunidad judía, simplemente por esta mala creencia de que ellos traían la peste negra. Obviamente, después se descubrió que no, se dejó de perseguir, pero iban agarrando parejo a estas minorías que estaban agarrando fuerza y pelearon también estos católicos contra católicos que estaban muy fuertes en esa época. Pero por mira, ejemplo, donde los judíos tomaron más cosas que es parte de las tradiciones que conocemos hoy por hoy de las brujas, como el famoso Sabbat, que es el sábado que festejan los judíos, el Shabbat judío. que es inventado, recuerden, estamos hablando está hablando de lo real y ahorita van a escuchar lo falso. Sí, o sea, ellos dijeron, el Sabbat de las brujas viene de los judíos porque ellos tienen el Shabbat, entonces nace es como una adaptación y entonces de ahí las brujas hacen sus reuniones que después llamaron aquelarres. Pero otra vez culparon a los judíos. Sí, los judíos fueron el origen de todo en ese momento y el Sabbat se convirtió en todo lo que estaba en contra de la iglesia, en todo lo que ellos decían en ese momento que estaba mal. ¿Qué pasaba entonces en el Sabbat? Obviamente el aquelarre ya es muy específico, pero en el Sabbat pasaba todo. Había desde la gula, bailes toda la noche, obviamente con el demonio presente o los demonios presentes, sexo a diestra y siniestra, todos contra todos, todo lo que ellos consideraban que era mal, pasaba esa noche, un solo día, con las brujas. Que casualmente coincidía con la cosecha de la primavera, por ejemplo, para festejar la primavera, coincidía con el día precisamente antes de Todos los Santos, la fecha del Halloween, o sea, fechas muy específicas que son equinoccios, que eran fechas que los campesinos veían como fortuitas o no para sus cosechas. Sí, no, claro. Y como les decía, ellos también empezaron a tomar contra los mismos católicos. ¿Qué pasaba? ¿Cómo iban a tomar contra los mismos católicos? Bueno, es que había gente que realmente seguía todas estas enseñanzas de Dios de una manera diferente. Como digo, funcionan todas las religiones actuales, muchas de ellas pues obviamente tienen las mismas bases, pero simplemente profesan de diferente manera. Y en esa época pues eran, por ejemplo, los valdenses. Los valdenses en esa época eran unos personas dedicadas a Dios que hacían como una versión simplificada del cristianismo. Eran, a final de cuentas, católicos, cristianos, pero que realmente seguían los preceptos originales de Jesucristo. Sí, ellos se la pasaban profesando la ley de Dios, llegaban a cualquier pueblo y hablaban pues de la fe, y ellos vivían pues obviamente de manera modesta, digamos, muy modesta, casi pobres. Atenidos a lo que buenamente les ofrecían, pero no tenían riquezas. Ellos tenían algo de mártires, eran de esos que cuando atacaron directamente la iglesia a estos valdenses, ni siquiera ponían resistencia. Cuando los llevaban a la horca, ellos tenían esa idea de mártires y de no hacer nada, ellos estaban fieles a sus creencias y pues fueron diezmando completamente a este grupo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque eran la antítesis de lo que era la iglesia católica, la opulencia, los robos, los ultrajos, los abusos. Y ellos se dejaban porque esas eran sus creencias. Pero esperen, todavía venían los cátaros. Los cátaros, estos eran la fiel imagen del apóstol de la época de Cristo. Ellos sí, primero eran hostiles. Ellos creían que tenían la verdadera fe. Cuando hablaban de catolicismo con la iglesia católica, ellos sí eran bárbaros. Pero ellos sí eran tan estrictos que no podían comer carne, no podían blasfemar, no podían decir mentiras. Ellos no podían tener relaciones sexuales y ellos seguían al pie de la letra todo lo que hacían pues Jesús y sus discípulos. Y ellos sí se ponían en contra de la iglesia católica al decir: ustedes no están siguiendo los preceptos que puso Jesús. Nada, y ustedes sí están viviendo en la opulencia. Y obviamente fue una vergüenza para la iglesia de la época ver que había gente que sí vivía como lo predijo Jesús, como lo decía, mientras que aquí todos los católicos vivían como príncipes, así llenos de riquezas. Entonces contra ellos agarraron, pero les costó trabajo, porque eran en el sur de Francia, eran, vamos a ponerlo como ellos dicen, secta más fuerte que había. Entonces fue muy difícil tratar de pelear contra los cátaros. Tuvieron ellos que avisarle o pedirle a los príncipes de los diferentes reinos, que eran pues la iglesia católica la más fuerte, entonces pedirles de buena manera, casi, y que no les interesaba a los príncipes de esa época o reyes atacar a los cátaros porque estaban cumpliendo con sus labores, decirles no, pero son malos, están en contra de nosotros, entonces te invitamos de buena manera a que empieces a perseguirlos por una módica
perdón No en el podemos más decir, allá pero- y algunas cosas adicionales. Entonces, imagínense, había católicos reales, religiosos que realmente estaban haciendo las cosas como se debía. Para ellos parte de lo que hicieron fue realmente atraparon en una redada, atraparon alrededor de 200, 300 personas y en ese mismo juicio sumario los quemaron a todos. Si estamos hablando, digo, ustedes seguramente Imagínense cuando... una quemazón de 200 personas. Sí, no. ¡Qué horror! Imagínense, ustedes están hablando de, cuando hablamos de la Santa Inquisición, de la cacería de brujas, pues no estamos hablando de un pueblito donde 2, 3 personas. No, estamos hablando de, se cree que millones, se cree que miles de muertes. Si en un pueblo, se creía que en pueblos pequeños, en cuestión de un año llegaban a quemarse a 100 brujas, en pueblos pequeños. Imagínense, para esa época, o se considera en la época actual, era un genocidio, era algo dramático en las páginas de la historia de la humanidad. Pues mira, aquí te voy a dar una pequeña lista tomando en cuenta las matanzas que hubo en alguna época. Ya están reflejando: Portugal 7, España 300, Italia alrededor de 1000, Países Bajos 300, Francia 4000 y con dudas, Inglaterra y Escocia 1500, aunque hay matanzas en las que se dice que mataron hasta 4000 en una sola exhibición. Finlandia 115, Hungría 800, Bélgica y Luxemburgo 500, Suecia 350, Islandia 22, Eslovaquia 1000. Esa parte no es tan creíble, pero ahorita les decimos por qué. Austria 1000, Dinamarca y Noruega 1350, Alemania 25000, Polonia y Lituania 10.000, Suiza 4.000, Liechtenstein 300. Y esto era así como la cantidad de personas ejecutadas, no a lo largo de todos los años que duró esta cacería de brujas, sino solo algunos de ellos. Sí, no, aquí no se hace una contabilidad exacta, pero... Y curiosamente en Transilvania y Eslovaquia, que aquí nos marcan algunos, casi no hubo quemazón, no hubo cacería de brujas. ¿Por qué? Porque entre otras cosas no eran católicos. Ah. O sea, casualmente los lugares donde no había una iglesia católica o una iglesia protestante que se hubiera separado de la católica, no hubo cacerías de brujas. Ay, mira qué bien. O sea, los vampiros y las brujas eran bien vistos. No, pues hay que ver lo que antes de que empezara esta hecatombe eran bien vistos, precisamente por la sociedad que no le preocupaba, pero bien vistos por la gente que en los pueblos los necesitaba, realmente los necesitaba. Era gracias a ellos que todo lo que hacía falta se arreglaba, como digo, desde médicos, desde saber cómo cosechar, desde vamos a ver conocimiento un poco más profundo de todo tipo, no solo que se ponían a investigar los efectos de ciertas hierbas en las heridas o con el comportamiento humano, ya saben cómo reaccionaba, sino un conocimiento un poco más allá. Pues ya eran enemigos de la iglesia y pues obviamente ellos buscaban no solo los enemigos reales, que casi eran todos, sino también enemigos imaginarios, porque realmente de ahí empezaron los enemigos imaginarios y de ahí surge hasta una imagen actual del demonio. Perfecto. No solo eran los imaginarios, también hay que aclarar que eran aquellos que tenían propiedades que les resultaban interesantes. Cualquier cosa. Viudas, desprotegidas, nadie iba a luchar por ellas, les podían quitar sus casitas, sus terrenitos. Ah, porque eso es otra. La Inquisición había puesto entre sus, vamos a decir, como en sus mandatos, ¿Cuotas? en sus cuotas, era: si tú eres declarado o se te encuentra culpable de brujería, automáticamente tus bienes vénganse para la iglesia. Vénganos tu reino. Sí, vénganos tu reino, ahí sí. Entonces salía un negocio redondo. Porque en la época, obviamente, cuando se empezaban a hacer cuando empezó a surgir esta cacería de brujas, que después se volvió la Inquisición simplemente porque se volvió formal, es decir, se formalizó el asunto, se volvió la Inquisición, pues obviamente los beneficios que se veían para la iglesia eran muy buenos. Y hay que pensar que en esa época había gente todavía digna y recta que no quería hacer esto. Y entonces ellos, ¿qué hacían? Buscar a la gente adecuada, que en ese momento eran extremistas. Imagínense, sí era gente creyente, obviamente, pero eran extremistas. Tanto así que la iglesia tuvo problemas con muchos de ellos por ser difíciles de controlar, gente inestable, que lo que quería era matar. Sí, o sea, a los asesinos los pusieron a la cabeza de todo para que se divirtieran, ¿no? Pero bueno, le damos la bienvenida por aquí a Tecnitenebroso, a Luis. Yo no he visto que se mueva el chat. 74451, cuyo nombre desconozco. Y por supuesto a Motajú, que se acaba de unir al grupo. Bienvenidos. Perdón, no se está actualizando el chat, así que yo no veo ninguna conversación. Ya estoy viendo, perfecto. Entonces, bueno, parece que estamos llegando a la mitad del programa.
Casi, pero antes de la mitad del programa, como ustedes pueden ver, teníamos extremistas y cuéntales nada de dónde viene la imagen del diablo. Quería contarlo después del video, pero bueno, vamos a ponerlo. Bueno, entonces No, lo platicamos, vamos, de una vez, así. Pues tenemos... Venas al 74451, si soy del grupo Proyecto Simsi. Pues bienvenido, y si nos puedes platicar un poquito de qué es tu proyecto, aunque me suena, a ver si no estoy equivocado, pero platícanos un poquito, y qué bueno que estés con nosotros y participa. Bueno, resulta que, como ya les digo, cualquier cosa en esa época que no estaba a favor de la iglesia estaba en contra, no importando que fueras católico. Ya lo dijimos, ya hablamos de los valdeneses y de los cátaros, y hay que hablar también de los herejes, ¿no? Y de los herejes. Todos eran enemigos, pero a ver, ¿qué es herejía? ¿Qué era una herejía? De hecho, hereje, si nos vamos a las raíces de hereje, significa que tienes una opinión distinta. Sí, significa de latín airesis, que significa decisión o elección. Que tienes la elección, o sea, ser hereje es alguien que tiene elección. ¿Qué no se supone que tenemos libre albedrío? En esa época sí. Todos somos herejes. En esa época, herejía no significaba nada y no era amenazante. Se volvió una palabra amenazante hasta el siglo XII. Que rompes el orden. Si ustedes ahorita buscan herejía en Google, ahorita es lo padre de tener un programa en vivo e interactivo. Ustedes pongan en Google la palabra herejía y les va a salir una definición. Una definición que ha cambiado, una definición que es actual. Es decir, en el siglo XII la palabra herejía se volvió una amenaza. Es decir, cosa o creencia en contra de la iglesia. Pueden ahorita mismo googlearlo, por favor. Sí, si alguien nos la puede poner. Ya no poner, tienes elección y rompes el orden, ya eres el enemigo. Si alguien lo puede poner ahorita mismo, por favor, lo pone en el chat y lo leemos para que sepan lo que ahora significa esta amenaza. A partir de que todo es una amenaza, todos estos dioses paganos que significaban cosas naturales se vuelven demoníacas, es decir, cualquier cosa es un demonio. Entonces, ¿de dónde salió esta imagen? Porque la Biblia, si ustedes recuerdan, jamás hace mención del aspecto físico del demonio. ¿De dónde salió esta imagen? ¿Qué imagen tenemos del demonio? Pues tenemos esta criatura, mitad humano, mitad bestia, tiene cuernos, tiene cascos, pezuñas, gracias. ¿De dónde viene? Cola, yo digo todo el animal. ¿De dónde viene esa imagen? No sé si quieren que les pongamos el video del medio tiempo y ustedes, porque ya sé que lo van a empezar a googlear, que va a ser difícil que lo encuentren. Bueno, no. Dos segunditos, los comentarios. Luis nos dice: también hay que ver lo que sucedió en el juicio de las brujas de Salem, que no solo fueron las 3 o 5 niñas, sino varias personas. Si no es que me falla la memoria. No, sí, o sea, Salem es un caso muy particular. De hecho, ya hemos hablado de las brujas de Salem en otro programa que hicimos de brujas. Es chistoso que no lo vamos a hablar hoy, porque precisamente Salem fue la decadencia europea de la brujería. Entonces, van a ver al final por qué. Kenny nos dice que es idea o conjunto de ideas religiosas contrarias a los dogmas de una doctrina religiosa que son rechazadas por las autoridades eclesiásticas, especialmente en la Iglesia Católica. Pero qué diferente de lo que significaba. Es difícil entender el origen de la palabra cuando ya la definición establecida es completamente distinta. Sonaría que era una mentira, de que es un mito, de que no existía. Pero bueno, obviamente para eso está la... Como nos dice Luis aquí, según la Real Academia de la Lengua, herejía, de hereje, error en materia de fe, sostenido con pertinacia, sentencia errónea contra los principios ciertos de una ciencia o arte, disparate o acción desacertada, sí, palabra gravemente injuriosa contra uno, daño o tormento grandes infligidos injustamente a una persona o animal. No, y antes también herejía, por ejemplo, cuando se encontraba la Iglesia Católica con un hereje, ellos le hacían ver que estaba mal. Tenían una discusión con él para decirle, en un principio herejía, trataban de decirle: oye, tú estás mal, nuestra religión es esto, etc. Si era reincidente o era una persona que realmente estaba metida en sus creencias, automáticamente era peligrosa. Entonces hubo un momento en que la herejía significaba: estás mal, pero voy a tratar de corregirte, porque ellos pensaban que su verdad era la única. Entonces también por ese lado pues se perdió completamente. Y ahorita herejía ya lo vemos como algo satanizado, cuando en un principio, y gracias al origen latín, gracias a esta, ¿cómo se llama el origen de las palabras? La posibilidad de elección. Pero ¿cómo se llama cuando conoces el origen de las palabras por medio de su etimología? Nos damos cuenta de que no era así.
Y mira, finalmente dice Kenny, afirmación o posición contraria a los principios y reglas establecidos y aceptados comúnmente en cualquier cuestión, sea científica, arte o etcétera. Y nada más como detalle técnico, el compañero que está aquí de Sims dice que tiene buenos videos de fantasmas y ovnis y que con mucho gusto algún día nos los mostrará a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, lo del diablo, ahorita que regresemos. Pues vamos a ver no sé si está por ahí Cerveceus, no la veo. Sí, entonces vamos a ver el video del medio tiempo, que es un cortito de miedo. Me parece que ya lo hemos puesto hace muchísimo tiempo, pero está simpático, es como para, ya saben, siempre es o para asustarnos o para relajarnos un poco. Y seguimos con el interesante tema. Vamos a verlo. Hola, vinimos a jugar contigo. Sí, contigo. Te vamos a llevar a un lugar muy lindo. Sí, muy lindo. No, déjenme. No quiero ir. No, mami. ¿Qué pasa? Tenías pesadillas. Los monstruos me quieren llevar con ellos. Solo fue un mal sueño. Mira, aquí no hay nada. Descansa. Los monstruos no existen. No hay nada que temer. Ahora duerme. Hola. Volvimos para jugar contigo. No les tengo miedo. Mi mami me dijo que ustedes existen. Pero mira, Toby sí quiere jugar con nosotros. No, Toby no. ¿Va a jugar conmigo? No, conmigo. ¡Toby! ¡No! ¡Toby, no! ¡No! ¡No! Te dije que te durmieras. Deja de temer. No quiero volver a escucharte. No hay nada en la oscuridad. No tengo que temer. No hay nada en la oscuridad. Irás con nosotros a un lindo lugar. Y jugaremos por siempre. Sí, por siempre. Tranquilo. Por favor, que no me lleven, mamá. Calma. Ven conmigo.
no era para que se murieran de susto, quizá las gárgolas tenían algo de medieval, pero bueno, ya saben que es un pequeño... Niño por la ventana. Un pequeño intermedio. Pues bueno, en el tiempo que estuvimos en el intermedio les dio bastante oportunidad de buscar de dónde viene la imagen moderna del diablo, de Satanás. Y yo pensé que... Pues Luis nos pregunta que si el rojo es el típico de las películas o qué onda. No, ha sido un conjunto. Ahorita si vemos una imagen del demonio o varias, seguramente veremos muchas cosas en común, pero muchas cosas diferentes. Pero ¿de dónde viene la base? La base siempre es la misma. Se le han ido agregando cosas como una diferente cola o alas de murciélago, por ejemplo. Pero la imagen, como la conocemos, si ustedes ven grabados medievales, por ejemplo, o documentales, van a ver muchos dibujos de estos demonios torturando gente en la época medieval. Todos son muy semejantes y todos tienen estas características de los cuernos, mitad bestia, como patas parecidas a patas de una cabra, con cascos, me dijiste, pezuñas. Y pues ¿de dónde viene eso? Bueno, pues es que en esa época... Oye, tenemos fondo... ¿Por qué no escucho el fondo de fantasmas, no? Con razón, lo oigo así como muy... Así, me falta muy callado el... Sí, me falta el ambiente tétrico y no hay música de fondo raro. Pero bueno, ahora sí la escucho. ¿No había estado en el programa? Bueno. Pues viene de que precisamente la iglesia consideraba que todos estos dioses paganos, estos dioses que no tuvieran que ver con la iglesia, pues eran satanizados y se convertían en demoníacos. En esa época, una de las más grandes imágenes que se le consideraba una imagen natural, una imagen que hablaba de la masculinidad, que hablaba de la naturaleza, pues era el fauno. Los faunos, de la virilidad, de la fecundidad, a final de cuentas. Puras cosas buenas, y ustedes saben lo que es el fauno, un elemental. Pues bueno, esa imagen fue completamente transgiversada por la iglesia, o bueno, más bien la tomaron exactamente igual y la convirtieron en algo malo. Entonces es de ahí de donde viene nuestra imagen del demonio, que después fue modificada de un simple fauno. Entonces por eso tiene la mitad patas de cabra, tiene los cuernitos, y ya bueno, se le fueron agregando que si la cola ya se cambió a una cola larga, puntiaguda, después las alas de murciélago, el color rojo y bueno, varias cosas más que se fueron agregando, pero sigue siendo básicamente la misma. Es un fauno un poquito degenerado. Y de ahí viene, seguramente muchos de ustedes ya dirán, pues sí, ¿cómo no lo habíamos visto? Sí, ¿no? Porque aparte casi todas estas tradiciones de medicina, todo venían de los bosques, o venían de la Roma antigua y de Diana y de los hadas del bosque, seres de las mitológicos, ninfas, sí. Y todos estos seres mitológicos. Entonces, claro que había que acabar con estas religiones anteriores. Sí, aquí ya saben que todo era enemigo. Pero bueno, vamos a decir, pero bueno, también en la época estamos hablando que es cacería de brujas, solo mujeres, y seguramente fue una manera de control de hombres contra mujeres. Hasta cierto punto se consideró que sí. Misóginos. Ellos le tenían miedo al poder femenino. Ellos consideraban que el simple hecho del alumbramiento, el tener todo ese tipo de poder sobre los hombres en muchos aspectos, no solo por la sexualidad, por muchos más, se consideraba que tenían un poder mayor que ellos. Quizá codiciaban, quizá tenían miedo, no lo entendían. En esa época no se entendía nada del cuerpo humano. Casi el conocimiento era lleno de poros, estaba lleno de agujeros, se iba todo por todos lados. Entonces lo poco que se conocía, pues se le temía, y ese fue el caso de las mujeres. Pero diríamos, ¿entonces quiere decir que la sociedad estaba dividida hombres, mujeres, enemigos? No, increíblemente en la época, y ya lo pueden ver ahí, la guerra se volvió una guerra de mujeres. Hubo una época, mujeres contra mujeres. Y lo pueden ver ahí, pueden ver las manos femeninas señalando a una mujer. En esa época, pues obviamente todo se hace de manera visceral por parte de las mujeres, pues son puro sentimiento. Las peleas de mujeres, las rabias, cualquier pleito familiar, cualquier vecina que tuviera una envidia de otra vecina, pues ya se hacía una guerra. Y en este caso nos damos cuenta que era gran mayoría de las brujas que se quemaban, pero que de los acusadores, la gran mayoría también fueron mujeres. Como en todo, ya saben, ya les dijimos, si hubo quemazones de hombres, si hubo señalamientos o acusaciones por parte de hombres, pero la gran mayoría fue de las mujeres, y eso sí fue algo que a nosotros pues nos sorprendió. Sí lo hemos visto en las películas, pensamos de la información errónea, pero ahora nos damos cuenta de que no, de que así fue. Pero mira, por ejemplo, así como casos supersonados, claro, tenemos en Francia el de Juana de Arco,
que a pesar de que salvó a su país y que ayudó al delfín, fue acusada de brujería por oír voces angelicales y tener visiones enviadas por Dios, vírgenes o santos. ¿Sí? La acusaron de hereje, de blasfemia por negarse a ser bruja, de lesbianismo, porque cuando estaba encerrada en la torre de Rouen, los mismos carceleros tenían órdenes, le robaban las ropas y le dejaron ropajes de hombre. Entonces dijeron que como era bruja había padecido las ropas de hombre con ayuda demoníaca y fue quemada, ¿no? Dale. Tenemos en Francia otro caso así súper conocido, que es el de los demonios de Loudun en 1634, en el cual el sacerdote Urbain Grandier fue acusado de brujería por las monjas ursulinas del convento de Loudun. Ándale, y por... cerca de Poitiers. Él era sacerdote y las otras eran monjas. Yo creo que ahí hubo otra cosa. Sí, ahí hubo otra cosa. Pero casualmente este sacerdote era se oponía a Richelieu, al famoso cardenal Richelieu. Entonces, pues bueno, ¿cómo les explico que entraban otras cosas y pues... No, pues cualquiera que fuera enemistad. Oye, me vio feo el vecino. A mí se me hace que es brujo. Porque aparte tenían que ir a declarar más personas. Y podía ir la familia, el papá y el hijo. Decían, pues yo lo vi anoche haciendo ritos. Perfecto, váyase. Porque obviamente tenían sus normas de seguridad en la iglesia para identificar y no dejarse llevar. Tenía que haber al menos 2 acusaciones. Pues llegaba el hijo y decía, sí, yo lo vi. Me asomé por la ventana, padre e hijo. Y automáticamente se hacía un caso. Pero había pruebas, para ver si eras bruja o no eras bruja. Sí, como por ejemplo, las pruebas del agua, ¿no? Había, como tú dices, había 2 variantes. Una es que las metían amarradas a un pozo con agua y si se ahogaban, pues eran humanas. Y eran inocentes. Y si no se ahogaban, pues eran brujas. Sí, como los Simpson, ¿no? Como los Simpson, Marge, ¿no? Que la tiran por el acantilado, pues si te matas, ya te salvaste. Digo, salvaste tu alma porque tú ya te moriste. Pero si vuelas, pues entonces eres bruja y tú ya te dejamos escapar porque ya se fue volando. Entonces ya, qué curioso porque así era la Inquisición. Pero esa era con agua, otra era con agua caliente y tenían que sacar un objeto del agua hirviendo. Si se quemaban, eran brujas. Digo, no eran brujas. Pero pues ya para entonces la tortura había estado fenomenal, ¿no? Y si no se quemaban, eran brujas y había que quemarlas. No, y si han visto la película de Nicolas Cage que se llama... Temporada de Brujas. Y también Cacería de Brujas en España se me figura que se llamó. Y en inglés Witch Season, sí, igual el nombre en español, en inglés. Hacen referencia a eso. Precisamente empieza la película donde están culpando de brujería a 3 mujeres. A 3 mujeres. Y precisamente la que vimos con el ojo raro hace rato, una imagen, es de esa película. Las cuelgan a las 3 y después de colgadas las ahogan. Y después de ahogadas las sacan después de unas horas para recitar unos versículos de algún libro sagrado para asegurarse que se fueran. Entonces imagínense, y obviamente el padre se da cuenta, si alguien ya vio la película, se da cuenta que son brujas cuando empiezan a reaccionar después del rito. Pero si no reaccionan, pues entonces sí eran humanas. Entonces dice uno, no, estabas frito de donde fuera. Entonces si confesabas, decías, sí soy, y te salvaste. Ya me salvé, sí, tu alma, te vas a morir. Otra de las pruebas que les hacían era la de fuego. Las hacían andar o transportar hierro candente o meter la mano en el fuego. Si no se quemaban, eran brujas. Si se quemaban, pues qué pena, pero ya está salvado, ¿no? Sí, se creía que cuando bailaban en el aquelarre los demonios las hacían no solo estar en éxtasis, sino bailar en brasas. Entonces por eso creían que eran resistentes al fuego. Y aún así las quemaban, o sea, tenía que haber mucho calor. La prueba de la aguja. Si se encontraba una marca del demonio, se le pinchaba con un hierro. Si sangraba, se consideraba buena señal. Claro, si el hierro estaba caliente, como ya estabas cauterizando, se cauterizaba pues, y no salía decirles sangre. Que jamás salía sangre, entonces siempre perdían. Sí, muchos de los experimentos eran así, Por ejemplo, la bruja decían que no tenía sensibilidad. ¿Y saben cómo hacían las pruebas de sensibilidad? En la espalda. Le picaban en ciertos puntos. Si la bruja decía, no, pues no me estás tocando, eres insensible, eres bruja. Si no podían llorar, eres bruja. Pero si se lo hacían al padre, pues iba a pasar lo mismo. Sabemos anatómicamente que la espalda es el lugar donde menos puntos sensibles hay. Y ustedes pueden hacer el experimento en su casa con una pluma o háganselo a algún pariente. Pongan una pluma o 2 plumas y toquen un punto de la espalda y vayan abriendo paulatinamente y tocando en el mismo punto. La persona solo va a identificar una de las plumas, aunque ustedes estén separando y picando 2 veces. ¿Por qué? Por la cantidad de sensores que tenemos en la espalda. Ahora lo sabemos, pero en esa época era una prueba irrefutable de que eras una bruja. Y la otra es la del peso también, porque en teoría los brujos y brujas no podían pesar más de 5 kilos. No. Porque volaban. Entonces, por eso, si te aventaban al agua, flotabas. O sea, yo ya me hubiera fregado por donde le busques, porque yo floto.
Y casi todas las mujeres tienen una flotabilidad positiva. Es el también grueso por ahí de las dice mujeres, Cerveceus que también flota. tenemos una flotabilidad positiva y los hombres negativa. Entonces, por donde le busquen, las pruebas estaban hechas para acusar fallar a la gente. Eran para fallar. Y también hay que decir, no es que fueran ellos expertos, simplemente se daban cuenta de ciertos aspectos que ahora conocemos muy bien. Y bueno, lo decimos, ¿no? Tenemos un conocimiento ahora que nos permite ver esto y reírnos por la cantidad de pruebas, por la cantidad de cosas que se hacían y decir, bueno, ese desconocimiento, pues cómo ayudó en ese momento, porque también, pues la gente, si la iglesia no lo conocía, a pesar de que tenía sus investigadores o sus médicos de sociedad. No, yo creo que sí lo sabían, pero pues era más fácil usar cosas que ya sabías. Pues la gente no se podía defender porque no caliente, tenía ese conocimiento. No vas a sangrar, pues y con eso se cauterizaban hasta en las cruzadas. Por eso, Dios, pero no tenían el conocimiento en el pueblo, por eso les digo, esa falta de información fue el acabose. Es como aquí cuando hacen una sesión espiritista, cuando usamos la Ouija Lisa, recuerdan, la que programamos, con la que asustamos a mucha gente, que les contesta, o como la otra Ouija, la pequeña que hicimos, todo eso se ha usado, y por eso recuerden que la quité de línea un tiempo, y tenía su disclaimer, su Sí, quítate de responsabilidades legales, porque mucha gente empezó a usarla para hacer sesiones espiritistas y realmente estaban engañando a la gente con un simple programa de computadora. Entonces digo, a pesar de que lo creamos, nosotros no nos queríamos meter en problemas y por eso pusimos los avisos legales y todo, pero sabemos que la gente, al tener ese desconocimiento, pues puede ser engañada fácilmente, y en esa época se daba mucho. Ahora, que es el machismo de siempre, y nos está diciendo Tecni, ¿cuál es la diferencia entre los médicos de la época y los naturistas? Para no confundir a uno y otro y acusarlos de brujería. Estudios. En esa época recuerden que había que tener estudios y ser certificado. Cualquier persona que estaba fuera de eso se consideraba que estaba tratando con magia, no importando que estuviera curando a la gente. Es decir, una de las más famosas curanderas en uno de los pueblos tenía registro de todas las personas que había salvado, y ellos precisamente usaron esos registros para acusarla, porque decían, tal época curó a tal persona, a tal animal, el tal día a tal, usando tales hierbas. Quiere decir que estás usando magia. Automáticamente la palabra era brujería, porque no existía la magia buena y no tenían los estudios, que fue lo mismo que pasó con los valdaneses y los cátaros. Recuerden, tenían que estar ellos certificados por la iglesia. Es decir, tú tenías que ir con la iglesia y decir, soy católico, soy pues, sigo sus reglas, tal. Pero si no eras, automáticamente eras un hereje. Entonces les digo, mientras hubiera algún respaldo, en este caso por una institución o por la iglesia, pues estaba salvado. Si no, automáticamente brujo. Pues sí, a fin de cuentas nos dicen el mal de ojo. ¡Wow! Esto es una métodos judiciales. Les faltó el Tehuacán. No tenían agua carbonatada, si no, seguro lo usaban. No, y seguro usaban millones de métodos para torturar, que la gente en esa época para torturar gente se volvió muy creativa. Hay mucha gente que se le conoce en la historia simplemente por haber inventado ciertas torturas. Pero de todo, de todo. Algunas eran bobas, algunas muy creativas y muy buenas. Y la verdad es que el simple hecho de ponerse a pensar cómo hacer sufrir a una persona, yo creo que ya es motivo de arder en el infierno. Y hay casos que hasta hay como testimonios escritos que llegaban a escondidas, donde el mismo torturador le decía, por favor ya confiesa, porque ahorita, o sea, venían como 3 etapas. Una, les enseñan los instrumentos de tortura, decían, eso sí es moderno. Te voy a aplicar esto o confiesa. Entonces, unos confesaban así como ya con el puro sustito, otros no confesaban con el sustito y los torturaban. Y a los últimos hasta que los despedazaban y los convencía de confesar fuera lo que fuera, o sea, ya en estados deshechos, ¿no? Y hubo quien dijo, yo sigo siendo católico, sigo creyendo, me están acusando falsamente, jamás voy a renegar de mi fe, amo a Dios, tal. Pero ya me dijo el mismo torturador, confieso, te voy a lastimar más y de cualquier forma te voy a tener que torturar hasta que digas algo, aunque sea una mentira. Sí, no, ellos lo que buscaban al decir las mentiras, que es gracias a eso que se lograron millones de confesiones, es que pues querían ya la muerte. Ya sabían que no iban a salir de ahí, no iban a ser perdonados. Mejor la muerte rápida. Así decir, sí, me acosté y si no, yo creo que solo me salvo por la hoguera porque hoy en la noche les voy a echar una maldición o cualquier cosa para acelerar el proceso. Ya nada más de que los mataran y dejar de sufrir. Pobre gente. Pero bueno, todavía se pone peor. ¿Cómo se puede poner peor una situación de este tipo? Bueno, en 1486 sale el Malleus Maleficarum. ¿Y ahora? ¿Qué es eso?
para la época un bestseller. Eso que ni qué. Fue tan famoso que se tradujo en todas las lenguas de Europa, en las más fuertes al menos. Hermano, de entrada, esos alemanes, ¿cuáles? Que los nazis también perseguían a las brujas. Aún en la época de Hitler. Sí. Sale el Malleus Maleficarum. ¿Y qué es este libro? Es simplemente un manual para cazar brujas. Es decir, si en algún pueblo tenían el pretexto, pero no conocían, no sabían cómo aplicar, no sabían cómo reconocer a una bruja, este libro les ayudó. Es decir, el poder de la iglesia. Recuerden que estábamos hablando de que había una división en cuanto a gobiernos e iglesias. Era muy difícil el control. No se llevaba a una persona a que tuviera un juicio justo a un lugar fuera o lejos donde se escucharan, como ahora lo hacemos, pues todos los testimonios, todas las pruebas y tomar una decisión. No, estamos hablando de que estaban divididos y simplemente se dejaban influenciar por lo que se creía en ese pueblo. Si se creía que el demonio estaba en el pueblo, la misma justicia estaba influenciada, estaba sintiéndose loca, se sentía acorralada, ¿cómo se dice? Se ponen hipocondríacos, ¿cómo se dice? Cuando se ponen psicóticos, lo que sea, de que ya estamos aquí, y empezaban a hacer sus locuras. Pues el Malleus Maleficarum vino a darles la clave. Así decir, pues no, la iglesia oficialmente no nos está diciendo nada, pero ya llegó el manual. Yo creo que hay una bruja por todo lo que se está diciendo. Yo creo que ella es. Y gracias a ese manual todo se intensificó. Se intensificó, pero feamente, ¿eh? Y estamos hablando de que por ahí del siglo XV, más o menos, ya la palabra bruja y Satanás fue inseparable. Entonces cuando vino el Malleus Maleficarum, ya nada más les estaba dando las herramientas y el pretexto para empezar a hacerte las suyas en cualquier parte donde se encontraran. Entonces se puso feo. Nos están diciendo que por ahí faltan 10. Vamos a tratar de simplificar. Imposible. ¿7? Tratar de simplificar lo que falta porque es mucho. Pues no creo que puedas. Sí, porque... Bueno, ya tenemos esa pregunta técnica. ¿Cuál es el método que en verdad delataba una bruja o nunca lo hubo? Eran muchas cosas, o sea, todas las pruebas que dijimos, que te hubieran denunciado a 2 personas, en algunos juicios que eran justos, entre comillas, te daban chance de decir qué personas tenías como enemigos. Si esas personas estaban en la lista de los que te habían acusado, te podían dar chance de perdonarte, pero era poco probable. Sí, en muchos de los casos ni siquiera sabías quién te acusaba. No como ahora, ¿no? Tiene que haber una acusación abierta. Y en aquella época hubo algún rey que sí quiso que se hiciera a público la acusación y que si no tenías las pruebas suficientes para realmente probar lo que estabas diciendo, tú eras castigado de la misma manera que las brujas. Entonces en ese momento mucha gente, aunque realmente quería hacer una acusación, por el miedo a no tener las pruebas suficientes, dejó de hacerlo. Entonces vieron que eso no les funcionó y pues lo quitaron. Se decía que tenían pactos con el diablo, que estaban en los acarralares, que tenían relaciones carnales con el demonio, que comían niños, que sacrificaban niños, que sacrificaban animales, que causaban sequías, males de ojo, tornados, o sea, cualquier cosa era un buen pretexto para acusarte de bruja. Sí, no, y por ahí, por ejemplo, después, si vino esto intensificando gracias al Malleus Maleficarum, pero no solo eso, el rey de Escocia unos años después, o un tiempo después, pues también él estaba muy a favor de la creencia, no le gustaba mucho de lo que estaba haciendo el gobierno, había muchas influencias en esa época, y él, pues a Shakespeare le manda a hacer una obra que hablara sobre el tema, y él, pues de todo este conflicto hizo Macbeth. Hizo esa obra. Sí, hizo ahí una obra, y todavía eso llegó a hacer que se arraigara más esa creencia, porque él puso elementos en la brujería que, a pesar de que algunos estaban basados en cosas reales, es decir, en Macbeth hablan de ciertas mezclas de hierbas que son reales, que sí se usaban en la curación, pero agregó otras cosas que eran simplemente ficción y que se han quedado arraigadas hasta la época actual, como pues los casos, pues la forma de la bruja, quizá las escobas y varias cositas más que... La forma como se tienen que ver, aunque ya sea afortunadamente ahorita como pues se ha quitado mucho de lo feo, ¿no? Ya tenemos todas las películas de Harry Potter y son brujos y no por eso son malos, ¿no? Sí, no, claro. O tenemos todos los libros de Charlie Bones y tampoco son malos, o sea, son niños con habilidades diferentes que tienen magia y ya no se les está matando por eso. Y como en los seres humanos comunes y corrientes hay buenos y hay malos.
Sí, y casi me están diciendo que quedan 5. Nos vamos a tener que empezar a mover al final. No, pues ya vamos a tener que dejarlo inconcluso. Como sí, no, por eso me voy a mover al final, nada por ahí más, del siglo XVII. Un detallito. Nos está diciendo Technic que es Hacienda. Que sigue la cacería. Y Motahu nos dice, la Inquisición aún existe. Su titular actual es el cardenal Gerard Ludwig Müller, un alemán. Ay, qué raro. Raro, sí. Todavía, en el 2005, una asociación... Ahora yo estaba en el siglo XVII y tú llegaste al 2005. No, pero una asociación pro derechos humanos al príncipe de Arabia Saudita le pidió que salven a una mujer que están acusando de brujería. Es cierto. En el 2005. Imagínense, no, todavía hay muchísimas cosas, pero bueno, pasamos al siglo XVII para finalizar un poquito. Y les decimos que en el siglo XVII, pues tanto gobiernos como religiones empiezan a tomar fuerza, se vuelven algo un poco más moganito, mejor organizado, más fuerte. Todas las fuerzas militares, las fuerzas policíacas, se empiezan a hacer realmente buenas, eficientes, se comunican, se hacen realmente uno, ya no es tan dividido. Es gracias a eso que la brujería empieza a perder la fuerza. ¿Por qué? Pues porque las mismas personas que en algún momento declararon una guerra abierta a la brujería, a la cacería de brujas, pues de la noche a la mañana, bueno, nada desde noche a la mañana, pero decidieron que simplemente ya no había enemigo al cual perseguir, ya no lo consideraban tan peligrosa, simplemente porque tenían un mejor control de la situación y se empieza a desvanecer, desaparece la cacería de brujas. Pero pues también en esa época, ya por ahí del 1692, pues empieza a perder ya completamente la fuerza, empieza a desaparecer de Europa, se ve ya en pueblos muy pequeños, pero llega a América del Norte, llega precisamente a Massachusetts. Así que la historia americana empieza justo cuando es la decadencia europea. Yo hubiera en algún momento pensado que eran similares, obviamente no por las vestimentas y varias cosas, sí se nota la diferencia de épocas, pero no, yo no sabía realmente esta relación en la que simplemente decae, se pierde y acá agarra una fuerza tremenda precisamente de estos pueblos americanos en contra de los blancos, estas mezclas, asesinatos, venganzas, y se vuelve una hecatombe, como ustedes saben. Entonces, como les digo, quizá hablar de la brujería en Norteamérica o hablar de es toda otra historia. Es otra historia completamente. Empezar a hablar de Massachusetts y lo que vino de ahí. Bueno, aquí nada más como información nos está diciendo Motahu, este cardenal Gerard Ludwig uno de sus últimos procesos fue contra Leonardo Boff, pero por la teología de la liberación. O sea, ya no estamos hablando de cacería de brujas. Que nada más hay como detalle técnico ahorita que es la teología. A pesar de que la iglesia se separó, que teníamos a los luteranos, que eran los protestantes, ellos también siguieron la cacería de brujas, ¿eh? Sí, no, claro. Solo fue la católica. No, y bueno, también no hablamos de que, por ejemplo, bueno, es que se perdieron ya muchas cosas en el camino. Cuando estábamos hablando de los extremistas, pues ellos decidieron que ya los extremistas no funcionaban. También ya no hablamos de a quienes se encargaron de la Santa Inquisición. Tendremos que seguir. Unos peloncitos que ahora vemos en todas las imágenes de la Santa Inquisición, porque ellos cumplían con las características que la iglesia estaba buscando. Pero como les digo, es mucho de qué hablar. Y cuando digo mucho, es que casi cada país tenía su historia. Entonces, cada poblado, cada país tenía una historia diferente. Tratamos de hablar un general para que ustedes entendieran lo que estaba pasando. Espero que haya ayudado y que de aquí pues ya les quede la sensación de quiero seguir leyendo, quiero seguir investigando. Ya saben, en muchos casos les decimos, nosotros somos unos mentirosos. Terminando aquí, comprueben que lo que decimos tiene bases, ¿no? Pues sí, y la cacería de brujas ya no sigue como tal. Pero cuidado, porque todavía andamos por ahí algunas rondando. Y sigue habiendo brujas, la Wicca, que ahora se considera una religión, bueno, son una secta según la iglesia, pero sus creencias son muy parecidas a lo que era en esa época del bosque, de lo natural, pero pues obviamente, desgraciadamente, por el nombre bruja, pues ya nuestra mente se va a unas ideas extrañas. No digo que sean buenos o malos, hay como de todo, como todo el mundo, pero es ese momento de conocer qué hay en cada una de las partes y ver qué tanto es cierto, qué tanto no, qué tanto es bueno, qué tanto es malo, o como en algunos casos es mejor decir qué tanto esa religión nos haría crecer o qué tanto nos hacía ir para atrás, que así debería ser, no como el bien y el mal que no existe, sino como algo que me hace evolucionar o avanzar, o algo que me hace involucionar o retroceder. Tan simple como es. No, es el último comentario de Luis, no sé, pero si la interpretación es mágica, ya no es naturismo o naturalismo. No, o sea, entran muchas cosas, pero la iglesia lo veía como magia y lo condenaba. Así de fácil. Sí, ahora es conocimiento natural, ya sabemos que funcionan las hierbas. Herbolaria, otras cosas, pero entonces se tachaba como magia.
todo flores de Bach, ya todos sabemos que vienen cosas naturales. Y ahora, bueno... Y la medicina viene de lo mismo. Viene de lo mismo y tendríamos que hablar un programa de la mafia médica y cómo pelea en contra del naturismo y cómo se han inventado enfermedades, medicinas, todo. Mientras que el herbolario ha estado ahí siempre y siempre ha curado. Pero bueno, es otro tema, pero es parecido, muy parecido a la brujería. Pero bueno, pues algo más que quieras decir, voz del más allá. Darles las gracias a todos, bienvenidos los nuevos, es un placer estar con ustedes y nos vemos aquí la próxima semana y como siempre, gracias por sus aportaciones, siempre nos ayudan mucho, besos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, la gente nueva, por favor, si tienen algún grupo, si tienen algún proyecto, pues compártanlo regularmente en nuestra página de Facebook, les damos el espacio porque ha habido programas que se han anunciado en el Facebook de Don Calaca, les damos ese espacio, ¿por qué no? Se trata de que conozcan más puntos de vista a la gente, nosotros no nos cerramos y decimos, nosotros somos los meros, no, hay mucha gente que hace cosas interesantes y que de verdad tiene esa idea de entender la verdad, de entender el fenómeno paranormal desde sus bases, desde bases científicas, que es lo que hacemos aquí muchas veces. Entonces, pues, echarles la mano, ¿por qué no? Gracias por haber estado con nosotros, dejamos la próxima semana un tema sorpresa, porque no lo hemos decidido, quizá se volverá el de pilares humanos que me han estado pidiendo, ya lo veremos. Y no me despido sin antes decirles que es muy aburrido vivir en el conocimiento, es mucho más entretenido vivir en lo desconocido. Con eso los dejamos y hasta la próxima.